Hasta aquí vemos que la didáctica es, pues, heredera y lo ha sido siempre de otras disciplinas. Esto es una característica propia, altamente positiva de la didáctica, ya que demuestra que se trata de un campo disciplinario que no se ha aislado del movimiento general de las ciencias, de cada una de las épocas en que ha sido construido un discurso didáctico de relevancia teórica. Pero en el momento actual, el problema principal que enfrenta la didáctica es que las ciencias sociales desde mediados del siglo pasado se han desplegado de forma extraordinaria en relación con la tradición anterior. Y esto en dos sentidos. Por un lado, en la efectiva pulverización de los campos y de los objetos. Hoy existe enorme cantidad de perspectivas que permiten mirar desde distintos puntos de vista y con distintas modalidades el mismo objeto social y el propio campo de lo social. Así como la cantidad de enfoques es muy grande, los objetos que se construyen desde esas perspectivas sobre la base supuesta de un objeto real común también, a su vez, son diferentes. De este modo, la percepción, interpretación y explicación de cada uno de los objetos sociales se hacen enormemente complicadas. Pero además, cuando el didacta se plantea la problemática de la enseñanza como tarea a realizar, debe encararla como un trabajo de intervención social. Sabe que no es una tarea de lectura de la realidad y de mera descripción, ni tampoco solo de explicación de lo social, sino que es una acción que implica intervención. De ahí que la carga de valor frente a la sociedad que la didáctica sobrelleva sea tan grande, que la obliga a no poder mirar de lejos, a no poder ignorar ninguno de los aportes de ninguna de las ciencias sociales, porque es una cuestión de responsabilidad activa. No quiero decir que el sociólogo no tenga responsabilidad ética. Sí la tienen el sociólogo, el antropólogo, el geógrafo, el historiador, el psicólogo, el economista y los restantes científicos sociales y no sociales. Pero el caso que presenta la didáctica es más complejo y difícil de resolver. Veamos un ejemplo acerca de cómo se puede analizar este problema. Si nos referimos a un gran sociólogo como Max Weber, vemos que plantea la necesidad de la neutralidad valorativa para el trabajo del sociólogo. Si bien admite que éste parte necesariamente de algunos valores, ya que no puede ignorar que los tiene, pero en su trabajo el sociólogo tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Para Weber, la sociología tiene que ser una teoría de la acción social humana, de la acción social con sentido, de la acción social en la que el sentido aumenta la relación con otros. Pero, aunque caracteriza el trabajo del sociólogo como objetivo en su interpretación, ya que debe mantener su neutralidad valorativa, lo diferencia claramente del trabajo del profesor. Al profesor le exige total objetividad. Decía Max Weber en 1919, la cátedra no pertenece a los profetas ni a los demagogos. Al profeta y al demagogo les ha sido dicho, sal por las calles y habla públicamente. Habla, es decir, donde es posible la crítica. Para este autor, la persona, en cuanto profesor, tiene obligación de ser objetiva, pero simultáneamente, en tanto sea un científico, sociólogo, debe hablar con neutralidad valorativa, aunque acepte siempre necesariamente algunos valores. El profesor se diferencia además del hombre civil, del ciudadano, porque este último puede hacer uso de todos los conocimientos que le aportó la sociología, pero entonces sí impulsando valores. Por lo tanto, uno es el científico, otro es el profesor y otro es el hombre civil. Se trata de tres papeles distintos, aunque coincidan en una misma persona. La didáctica habla del profesor y del maestro, de quien ejerce la profesión docente y transmite un conocimiento generado por los científicos, los tecnólogos y los artistas, el mismo u otros. Y como hombre, como ciudadano, puede actuar sin restricción y utilizar todos sus conocimientos para defender ciertos valores e intervenir en la acción social. Como docente, sin embargo, tiene que ser respetuoso de los otros, de la libertad de los demás, de sus alumnos.
Nuestra disciplina se propone como objetivo propio la intervención pedagógica. Si fuera normada de acuerdo con la propuesta de Max Weber, la norma diría: usted como persona y como científico puede ser portador de los valores y creer intensamente en algunos de ellos. Pero usted como profesor, cuidado, debe respetar la libertad de elección de sus alumnos. Pero la norma podría ser diferente e impulsar otro tipo de acción docente. En este terreno vemos que la neutralidad puede ser una propuesta para el profesor, pero que constituye ya una elección. El didacta está interviniendo, aun en el caso en que su discurso sostenga que el profesor debe ser neutro, porque está diciendo cómo se debe intervenir. La respuesta que da la didáctica es qué tipo de intervención tiene que tener el docente sobre el aprendizaje de los alumnos en un marco que hoy los didactas tienen absolutamente claro que abarca la sociedad en su conjunto. Desde la didáctica se apunta a desarrollar un cierto tipo de intervención social. Si todo trabajador social se plantea cómo trabajar, cómo intervenir en una comunidad, los didactas se ocupan de la enseñanza tratando de responder a estas otras preguntas complementarias y específicas. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué debe ser y hacer la escuela? Sabemos que la escuela, y ya no restan muchos ingenuos en este terreno, es una institución absolutamente fundamental en la construcción de una sociedad, sea vista de manera optimista o sin necesidad de caer en un estrecho reproduccionismo con visión pesimista. Sabemos que los modos de transmisión propios de la escuela son importantes en la modalidad de construcción de la sociedad y en el tipo de sociedad que de ello resulte. Por esta razón es imprescindible tratar de responder a estas preguntas que están claramente impregnadas de valores y comprometidas con la ética. El tema del cual nos ocupamos, por tanto, es complicado. Es subsidiario de los aportes de todas las disciplinas del campo de lo social, que entre ellas están confusamente diferenciadas en la actualidad. Decimos que la diferenciación no es clara, porque si bien por la influencia del positivismo se produjo en su momento una fragmentación del objeto social al considerarlo desde distintas perspectivas parciales muy difíciles de unificar, es posible afirmar también que hoy, en un cierto sentido, son más fáciles de amalgamar que en otras épocas. Algunos epistemólogos consideran que ya no solo las disciplinas, sino también las teorías dentro del dominio de conocimiento de una misma disciplina no pueden ser comparables entre sí, que una teoría debe ser considerada separadamente de otra teoría, que los conceptos no pueden ser transferidos de una teoría a otra. Nos referimos a los principios de inconmensurabilidad de las teorías y de variación radical del significado de los conceptos cuando son transferidos de una teoría a otra. Pero podemos observar que en el campo de lo social en este momento se está produciendo, ya que no es la didáctica la única que está recibiendo los aportes de distintas disciplinas, un efecto de trasvasamiento de unas disciplinas sociales a otras. Este proceso suele realizarse por dos caminos. Uno es la adopción de algunas teorías importantes, grandes teorías que marcan rumbos en el pensamiento y que impregnan u orientan el trabajo en distintas disciplinas. Nadie podría negar que hay grandes corrientes del pensamiento como la fenomenología, el psicoanálisis, el marxismo, entre otras, que han penetrado en distintas disciplinas. Encontramos enfoques psicoanalíticos, no solamente en el campo de la clínica y en la interpretación de las acciones individuales en situaciones determinadas, sino también en la búsqueda del sentido de todo tipo de fenómenos culturales. Así pues, hallamos enfoques psicoanalíticos no solamente en la psicología, sino también en otras disciplinas, como por ejemplo, una severa discusión acerca del psicoanálisis en la filosofía. Del mismo modo que existen también comúnmente enraizadas en enfoques psicoanalíticos en la didáctica. Enraizadas en enfoques psicoanalíticos de la didáctica.
Este fenómeno se corresponde con situaciones paralelas en las que se utilizan como marco otras grandes teorías. Encontramos citado a Gramsci cuando se habla de la ciencia política, también en la sociología y en la teoría del currículum. Hay fuertes pensadores de mucho peso en el existencialismo, en la fenomenología, el estructuralismo, el marxismo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. En el campo de las ciencias sociales, si bien hay objetos delimitados y también métodos que son propios de ciertas ciencias, por lo que siempre nos lamentamos ante la fragmentación del objeto social en muchas disciplinas, parece consolidarse, sin embargo, la tendencia al traspasamiento de teorías que ha de hacer posible recomponer la integridad del objeto que se había perdido. Es posible que queden lejos las épocas en las que quien era sociólogo se diferenciaba claramente del psicólogo social, sobre la base, por ejemplo, de la argumentación de Durkheim, en las reglas del método sociológico, donde desarrolla una dura discusión acerca de la definición del hecho social y sobre cuál ha de entenderse como el objeto propio de la psicología social. Su discusión con Gabriel Tarde, en verdad apunta a decir que el hecho de espesor social propio, es el campo de la sociología, y el otro, que corresponde a la imitación de la conducta de los demás, es el de la psicología social, en donde la consistencia social conduce a la consistencia social de la conducta se construye sobre la base de las relaciones interindividuales. Esta última es la posición de Tarde, y Durkheim escribe en su libro para mostrar precisamente que el hecho social tiene entidad propia, reificando la sociedad, ya que esta sociedad es la sociedad, según Durkheim, la que tiene la realidad como cuerpo y la que ejerce la coacción que genera las conductas sociales. El hecho social no es producto del contagio. Esta es una discusión propia de fines del siglo pasado y parece difícil que hoy pudiera plantearse en los mismos términos. Se trata más bien de un tipo de problema de fronteras que parece estar perdiendo entidad. Es menester reconocer, sin embargo, una elevada probabilidad de que también se siga discutiendo dónde están las fronteras, ya que tras cada una de las disciplinas hay comunidades científicas, tribus académicas, según la expresión de Tony Becher. Toma de Burton Clark y rescata de una idea anterior de Evelyn Waugh. Puede ser cierto que sigan discutiéndose, porque detrás de estas divergencias formales, cuando se discuten campos de trabajo, se están disputando el papel de ciertas instituciones, de grupos de investigación y, por ende, la asignación de recursos. Las comunidades científicas no son ajenas a estas cuestiones, que se relacionan con opciones en torno a problemas de política científica que no se deben olvidar, dado que quienes deciden acerca de la validez de las teorías son precisamente las comunidades científicas. A pesar de estas cuestiones, que están lejos de ser ajenas a la vida académica, hay una suerte de entrecruzamiento entre las disciplinas que hace algunos años no se observaba con tanta claridad. En Estados Unidos se pudo hacer psicología evolutiva durante varias décadas sin mencionar a Jean Piaget, lo cual hubiera sido absolutamente imposible en Argentina, donde desde la década del 50 se enseñaban sus trabajos más recientes en los institutos del profesorado, o en España, donde se habían comenzado a traducir y publicar todos los libros de Piaget a partir de los años 30. Ahora, en cambio, el efecto de la globalización se ha hecho sentir con más fuerza en la aldea científica, que se ha convertido en una aldea global, y los vallados y los límites se van borrando. Es casi imposible ignorar actualmente los aportes de grandes autores, y Vygotsky, por ejemplo, es citado como autoridad científica en la psicología, la lingüística y la didáctica. Las disciplinas se han vuelto permeables unas a las otras, y las fronteras nacionales de las comunidades científicas, de las ciencias sociales, de los países de mayor desarrollo relativo, han generado unas áreas de frontera mucho más porosas que los límites marcados que existían en otras épocas cercanas. El fenómeno de la globalización de la economía y de las comunicaciones realmente ha generado de manera unidireccional, no reversible, un proceso de globalización de la ciencia.
Nuestra disciplina es, por definición, una disciplina global. No puede ignorar ningún aporte teórico que pueda serle útil, pero los niveles de desarrollo de las diferentes ciencias sociales son distintos y en el tratamiento de los temas se observa cierta asincronía en la adopción, el emplazo, la integración, la yuxtaposición y en consecuencia la coexistencia de diferentes teorías, las que pueden servir de basamento a diversas teorías didácticas. Si quienes las abrazan adoptan los sesgos que estas teorías les señalan, y descartan los posibles aportes de otros enfoques. Estos heterogéneos ritmos de progreso y las razones de la variación en velocidad y modalidad de los cambios son muy interesantes de analizar, porque mientras en una disciplina se abandonan ciertas teorías, en otras se adoptan. ¿Por qué ocurre una cosa u otra? Es que no hay ningún rigor en las ciencias sociales y en la didáctica. Las didácticas de las disciplinas también van cambiando por distintas razones. Son asincrónicas entre sí y con relación a la didáctica general. Tienen diferente ritmo de desarrollo y están basadas sobre enfoques teóricos, propuestas, corrientes, programas de investigación científica diversos. Y a mi criterio, por lo general, a partir de planteos que solo en apariencia se desprenden y son isomorfos de la naturaleza de los contenidos que se deben enseñar. Si el isomorfismo fuera real, cabría entonces preguntarse, siendo el enfoque adoptado en la didáctica tributario de la estructura propia de los contenidos, y habiendo un solo modo de ver esta estructura, ¿cómo conviene que los alumnos construyan estos contenidos? La respuesta sería obligada, sin lugar a elección. Pero el supuesto del que se partía en la pregunta es incorrecto, ya que no hay una única manera de construir y organizar los contenidos de una disciplina, ni existe una única explicación acerca de su validez. Porque en realidad, cuando hablamos de las disciplinas, nos referimos a dominios sistemáticos de conocimiento que implican muchos componentes, tales como, por ejemplo, estructuras conceptuales, herramientas procedimentales, modos, métodos de investigación, una sintaxis entre los conceptos, modos de inferencia propios, pero también valores, actitudes, hábitos y siempre comunidades científicas. Efectivamente, el mundo de una disciplina es un mundo de ideas y personas. Por esta razón, a veces las divisiones entre las disciplinas son suficientemente fuertes como para traspasar los límites institucionales, nacionales y temporales. Los matemáticos tienen mayor parentesco con los matemáticos de otra escuela, de otra facultad, de otra universidad, de otro país, con Euclides, Descartes y Leibniz, que con un biólogo o un sociólogo, aunque trabajen todos en la misma institución, en la misma escuela o universidad y en el mismo país y en el mismo tiempo histórico. Las comunidades científicas, las comunidades disciplinarias, son cuerpos muy poderosos que aceptan o no aceptan una teoría científica. En este momento, el trasvasamiento de conceptos y teorías no ocurre solo en el campo de las ciencias sociales. Lo mismo está ocurriendo en las ciencias naturales. El conocimiento actual es producto de desarrollos interdisciplinarios, multiprofesionales, y todos los límites disciplinarios ya son difíciles de sostener. Para un científico, un profesional o un docente que trabajen aún en un tema sumamente especializado, es prácticamente imposible en el presente ignorar la relación que deben tener con otras comunidades científicas y con otras profesiones. El progreso de la didáctica está sometido a similares avatares. Si comparamos su situación con la de otras ciencias sociales, observamos que la didáctica, según algunos autores, nunca tuvo un campo claramente demarcado. La sociología o la psicología sí lo tuvieron. El ámbito de la sociología, sin embargo, se está superponiendo al de otras ciencias, entre ellas la antropología, la historia, la economía, la psicología social. Los bordes de la psicología también se están yuxtaponiendo a otras ciencias sociales o biológicas. Hay gran cantidad de puntos de contacto, por ejemplo, entre la psicología de vida y la lingüística, en campos de trabajo concretos y en temas teóricos. Un fenómeno propio de esta época
es que prácticamente no se puede abordar un tema sin recurrir a otra disciplina, aunque nada hay más difícil que el trabajo interdisciplinario, ya que existen muchos obstáculos, no solo teóricos, para que se puedan realizar. En consecuencia, si el problema de construcción de un corpus interdisciplinario es difícil con relación a los campos disciplinarios que están o estaban más o menos definidos, la didáctica debe enfrentar además un problema adicional, la definición de su propio campo. Jean Piaget, 1970, afirmaba que cuando una disciplina entra en crisis, comienza a ocuparse de su situación epistemológica. La reflexión epistemológica siempre nace del propósito de la crisis de tal o cual ciencia. Esta crisis resulta de una laguna en los métodos anteriores, que habrán de ser superados gracias a la invención de otros métodos. Esto explica, pues, en estos tiempos que la didáctica se analice epistemológicamente y trate de determinar qué es este campo de la disciplina didáctica, ya que por sus múltiples e imprescindibles relaciones con las otras disciplinas, nada de lo humano parece serle ajeno, incluido en ello el producto de la actividad del hombre, ya sea en la forma de conocimiento científico o en la de otras modalidades de saber. La didáctica recibe y refleja muchas crisis teóricas porque se trata de una disciplina caracterizada por ser un dominio en donde se reunieron algunas o todas las demás. Y aunque se ocupa de la enseñanza y tiene un objeto, los modos, cómo habrá de ocuparse de él, el tipo de discurso, el texto que se construya sobre los que van a construir el campo propio de la disciplina, utilizando para ello variados aportes de muchas disciplinas en razón de un movimiento de circulación de teorías y de conceptos de una disciplina a otra que se está generalizando en el presente en las ciencias sociales y no sociales. En la didáctica este trabajo no es nuevo, pero el problema más difícil de resolver es la sincronía en el desarrollo de las teorías sociales, la elección de los criterios de integración a aplicar y el poder hacerlo sin caer en la tentación de la fascinación frente a una teoría nueva, manejándola desde el lugar de un intelectual colonizado por una cultura extraña en cuya creación no se ha participado. En los procesos de trasvasamiento de grandes teorías, las concepciones del mundo, de la acción humana, de los valores y del conocimiento, tienen una posición privilegiada, circulan entre todas las ciencias, de las ciencias naturales a las ciencias sociales y de las ciencias sociales a las ciencias naturales. La didáctica no puede dejarlas de lado ni transitar simplemente junto a ellas, en virtud de que son cuestiones que tienen que ver hoy con todas las áreas y con las perspectivas más generales de todos los campos científicos. Aunque algunas están muy próximas a nuestros objetos específicos y otras son mucho más amplias y parecen todavía extrañas al pensamiento didáctico, seguramente habrán de operar como matrices para el pensamiento filosófico y científico de los próximos años. Si la didáctica ha de ser solo una heredera de la crisis de otras disciplinas y una mera usuaria de sus teorías, habrá de depender de nuestra capacidad de reflexión y de investigación y de producción teórica original e integradora de un discurso sobre y para la acción pedagógica que permita identificar a la didáctica con pleno derecho como dominio de conocimiento sano, serio y riguroso. La didáctica es una teoría de la enseñanza, heredera y deudora de muchas otras disciplinas. Su destino, empero, al ocuparse de la acción pedagógica es constituirse recíprocamente en oferente y dadora de teorías en el campo de la acción social y del conocimiento.